cuando uno muestra esa actitud de servicio, es importante que en este poner a prueba el sentido o lo que yo a mí me llegaba mucho a mi corazón era qué estoy mostrando hacia los demás. Más allá de la iglesia, ¿cuál es mi testimonio hacia los demás? Porque recordemos y hemos hablado que muchas veces es triste cuando el nombre de nuestro Dios muchas veces es pisoteado por las mismas personas que sirven y que se entregan en una iglesia precisamente por mostrar esta dualidad. Y esto es algo que no debe de ser, que Dios a través de esta consejería que hace el apóstol Pablo nos hace o nos muestra la importancia de cuando sirvamos a la gente, tanto dentro o fuera de la iglesia, debe ser con una actitud como lo que estamos hablando. Y sin esta dualidad o sin ser doble cara o sin ser, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Y aquí otra vez lo voy a llevar a cualquier situación como servidores. Voy a parafrasear un poco. Asimismo, las esposas de los servidores deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. A mí me encanta aquí porque la palabra nos deja ver muy claro que la parte del servicio a nuestro Dios en ese matrimonio es en una sola carne. No es como que, sí, tú el diácono, tú eres el que tienes que hacer las cosas y tu esposa no. No, no, no. Aquí estamos viendo cómo para Dios es importante esta unión, este ser uno, y como uno, siempre como servidores, servir a Dios de manera unida, de manera conjunta. Y entonces ya habíamos visto con Carlita cómo empieza a generar este orden el apóstol Pablo en cuanto a la consejería que se da en relación a las mujeres. Pero Carlita nos mencionó que en Romanos el apóstol Pablo hace un saludo a una diaconisa. Eso quiere decir que en este punto el apóstol Pablo no significaba que la mujer no podía hacer absolutamente nada dentro de la iglesia, no. Tan es así que le manda un saludo en la epístola a los romanos a una mujer. Reconoce, por ejemplo, en Timoteo todo el trabajo de su madre y de su abuela. Entonces, en esta parte vemos cómo también se dirige el apóstol Pablo a que muchas veces puede llegar a suceder como, no, pues mi esposo es el líder, no, pues mi esposo es el que predica, no, pues mi esposo es el que hace tal cosa, no, pues mi esposo o mi pareja es el que esto o lo otro, cuando no. Y si el día de hoy tú no estás casada, de alguna manera también Dios está hablando a tu corazón, que estas son características que también debes de tener en el liderazgo, pero también cuando estés casada y seas uno con alguien que sirva también a Dios, porque no va a ser nada más el servicio del hombre, va a ser el servicio de los dos como un solo cuerpo para gloria y honra de Dios. En este sentido, quiero, bueno, nada más avanzo en el 12. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Una vez más vemos aquí cómo habla de esta fidelidad hacia el matrimonio y cómo también lo que significa el ejemplo de primeramente, si tu corazón está transformado y alineado con Dios, pues la manera en cómo vas a gobernar tu casa, cómo vas a ser esa cabeza de familia y cómo al final de cuentas, pues se va a dejar ver o manifestar ese ejemplo
Primeramente en lo individual, segundo a tu casa y tercero ahora sí al mundo y a la iglesia. En este sentido dice, los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo decía, ¿por qué el apóstol Pablo, después de mencionar las características de los pastores y después mencionar la característica de los diáconos, por qué hace esta, en el versículo 13, ¿por qué hace esta, eh, eh, no sé cómo decirlo, se me fue la palabra, esta aservación? ¿Por qué hace este comentario? ¿Por qué hace este comentario el apóstol Pablo? Los que ejercen bien el diaconado, lo voy a parafrasear otra vez, los que ejercen bien el servicio a Dios, se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Y algo que Dios habló a mi corazón fue ir recordando algunos pasajes de la Escritura, en donde se habla en cuanto al servicio. Y en cuanto al servicio, veíamos en Hechos 6 cómo se va a hablar de los diáconos. Y lo busco rápido para que veamos esta parte. Denme dos. Hechos capítulo 6, ahí les va, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ojo aquí tal parece como que los apóstoles pareciera o algunos pudieran pensar que están tomando en cuenta el compartir la palabra como si fuera lo más importante de absolutamente todo. Y no es así, no es así porque ellos saben que tanto compartir la palabra como testificar lo que comparten es completamente, ambas cosas son completamente necesarias. Y en este sentido, por eso dice, bueno, así como nosotros tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios, necesitamos que dentro de la iglesia haya quienes sirvan a las mesas. Vean lo que dice. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. En este sentido, amados amigos, a mí me llama mucho la atención cómo, primero, ¿qué fue lo que motivó a la iglesia a que se consideraran a estos servidores? Las murmuraciones de los griegos, que ellos decían, uy, sí, pues predican de su Cristo y todo, pero miren, vean cómo están desatendida la gente, vean pobres viudas, nadie las pela. Y en este sentido, entonces, estas murmuraciones tienen mucho que ver con lo que hoy en día también pasamos como iglesia, cuando no hacemos las cosas bien y allá afuera se murmura dentro de la iglesia y, uy, sí, pues mira, ellos que se dicen cristianos, pero al final de cuentas, vean esa manera de vivir, uy, no, ¿para qué yo quiero eso? O vean cómo tratan a los demás. En este sentido, ahora, lo que es importante recalcar de esto es que al final de cuentas, Dios quiere que la iglesia trabaje de manera unida y de manera conjunta. Pero ya sea que prediques la palabra,
ya sea que tengas un liderazgo, ya sea que sirvas, si tú te das cuenta en lo que acabamos de leer de Timoteo, se tienen casi las mismas características. Y a veces uno pudiera pensar que uno es mejor que el otro, que uno es más necesario que otro. Pero a mí me llama la atención cómo el apóstol Pablo en el versículo 13 dice, los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor. ¿Por qué era importante que el apóstol Pablo comentara esto? ¿Se acuerdan cómo inicia el capítulo 3? El capítulo 3 dice, si alguien desea obispado, buena cosa desea, pero ojo, el obispo debe ser, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, ¿qué nos da a entender? Que había mucha gente que como que lo que más quiere es compartir de la palabra, ser el que está al frente, ser el que está adelante, ser el que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nos preguntamos, hey, ¿y quién quiere servir? Oigan, ¿y quién quiere servir a las mesas? ¿Quién quiere atender este asunto? ¿Quién quiere? Como que eso a veces no nos llama mucho la atención. Como que a veces eso es como, ay no, pero eso no es lo padre. Eso no es compartir y estar enfrente y que te vean y que etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el versículo 13 al final de cuentas nos está diciendo, hey, a ti también como servidor, si tú ejecutas de una manera adecuada tu servicio, adivina qué, te ganas un lugar de honor y adquieres una mayor confianza para hablar de tu fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estás testificando lo que primeramente ya sucedió en tu corazón. ¿Qué fue lo que primeramente ya sucedió en tu corazón? Pues que Cristo Jesús es tu dueño y tu Señor. Entonces, al final de cuentas, no importa si tú prediques la palabra, si tú seas maestro, si tú seas pastor, si tú seas servidor en cualquier área, no importa. No importa porque al final de cuentas, todos aquellos que ejecutamos un liderazgo o un servicio en cuanto a nuestro Dios, necesitamos de estas características y entender que lo tengo que hacer de la mejor manera y esforzarme de lo mejor. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para mi primer amor. Si se dieron cuenta, el título del tema del día de hoy era todos para un mismo fin. Absolutamente no importa lo que tú estés ejecutando para Dios, todo es para un mismo fin. Independientemente del lugar donde Dios te ha puesto, con los dones que Él te ha dado, todo es para un mismo fin. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos diligentes, que nosotros no en nuestras fuerzas, sino siempre en esa relación íntima, intensa con nuestro Dios, siempre nos esforcemos por hacer todo de la mejor manera para nuestro Dios. Por eso aquí había personas que a lo mejor como que veían a menos eso de, no, yo diácono, no, eso como de servir, pues no, como que eso no es lo más padre. Pero ¿qué crees? Sea lo que sea, si tú lo haces de todo corazón y tú lo haces con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, al final de cuentas es algo honorable delante de Dios. Y aquí me recuerda mucho la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Vamos a proyectarla. Mateo capítulo 25. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Primer punto que ustedes y yo tenemos que entender es
que Dios nos ha dado conforme a nuestra capacidad, pero no por nuestros méritos, no porque uno se crea, ah, pues sí, yo al de 5, yo pues es porque yo soy más capaz. Al de 2, pues yo soy más o menos capaz, y al de 1, no, pues tú eres medio, como que no eres tan capaz. No, no es así. Acuérdense lo que también va a decir, vean esto, lo que va a decir el apóstol Pablo cuando va a hablar sobre los dones. Vean, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice, pero todas estas cosas, hablando de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es Dios quien te está dando los dones, es Dios que te está dando esas capacidades para que tú puedas ejercer, y no te va a pedir más allá de lo que Él mismo te ha provisto. Y eso es para darle gracias a Dios. Porque a veces uno se rompe la cabeza y sufre y, híjoles, ¿qué cuentas le voy a entregar a Dios? Primero, uno tiene que estar bien afianzado en Dios y entender que con lo que Dios me ha provisto y que fue conforme a su voluntad, ni yo lo pedí, ni yo lo quise, fue la voluntad por gracia y misericordia que Dios nos dio estos dones para que los pudiéramos llevar a cabo. Pero no nos va a pedir más allá de todo eso que Él mismo, que nuestro Dios mismo, nos ha dado. Entonces, eso es algo que debe de darnos paz y tranquilidad. Y no nos los da Dios porque porque nos quiera más a unos que a otros, no. Es simplemente por su voluntad y por el propósito que tiene para ti y para mí. En este sentido, vamos a ver cómo sigue esta parábola. Dice, el que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Amigos, díganme algo. ¿Qué es lo que se cava en un hoyo en la tierra? Normalmente, ¿para qué en la sociedad abrimos un hoyo? Cavamos un hoyo en la tierra. ¿Para esconder algo? ¿Te refieres a eso? Puede ser para esconder algo. ¿Y qué más? Para Cuando sembrar. alguien muere. Ok, bien, para sembrar, muy bien. Pero también Cuando alguien muere. cuando alguien muere, muy bien. Cuando alguien muere, normalmente, bueno, ahorita también ya se pueden, la parte de la incineración, pero en los tiempos, aquí en los tiempos de Cristo y también en nuestra actualidad, en los tiempos del Nuevo Testamento y antes y en nuestra actualidad, pues cuando alguien muere, se cava un hoyo en la tierra y pues ahí ya está muerto, ahí se queda. ¿Qué es lo que está haciendo este tercer hombre? Es como si él hubiera estado muerto porque enterró esos dones y no hizo absolutamente nada con ellos. Es como si estuviera muerto. Dice la palabra de Dios en el versículo 19. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Me encanta porque vean cómo Dios en esta parábola, el Señor no le pidió más al de 5,000. No le pidió para nada más. Le regresó sus 5,000 y otros 5,000. ¿Y qué dice? En lo poco has sido fiel,
En lo mucho te pondré, dice la Reina Valera. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Se acuerdan lo que vimos de los diáconos? Que el que ejerce bien el diaconado es algo de mucho ¿qué? Honor. Es lo mismo que estamos viendo aquí cuando dice, en lo poco has sido fiel, no importa lo que estés haciendo para Dios, lo consideres poquito, mucho, lo que sea, no importa. En lo que estás haciendo para Dios te dice, en eso que es poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Exactamente las mismas palabras que se dice, el apóstol Pablo está diciendo del honor a quien ejecuta de manera adecuada el servicio, va a recibir este honor. Más allá de que si somos, si hay quienes son más consentidos de parte de Dios, o no, más allá de entrarme en sí a eso, amados amigos, lo que quiero que ustedes y yo sepamos es que Dios ya nos ha dado esos dones para que nosotros podamos servir. Hay veces que a lo mejor no sabes qué don exactamente tienes, pero ya estás sirviendo y lo estás haciendo bastante bien. O si has dejado de servir, pues entonces pídele a Dios que te muestre en dónde quiere que le sirvas. Al final de cuentas, Él también coloca a cada uno donde Él quiere. Vean lo que dice también la palabra de Dios. Vean esto. Voy a leer también otra vez Corintios 12:18. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, es decir, cada parte del cuerpo, ustedes y yo somos parte del cuerpo de Cristo, cada uno de ellos en el cuerpo, y me encanta cómo dice, como Él quiso. Si al día de hoy tú no sabes dónde servir y no estás sirviendo, ponte en oración con Dios y pregúntale, ¿dónde quieres, Señor, que yo te sirva? Y si tú ahorita estás sirviendo en un lugar, gloria a Dios, porque ahí es donde Él te quiere sirviendo y que tú des tu máximo esfuerzo y que tú lo hagas de la mejor manera con todo el amor para nuestro Dios. Porque absolutamente todo y todos nosotros somos para un mismo fin. ¿Por qué en esta parábola de los talentos, por qué al de 5,000 se goza que le haya regresado otros 5,000? Porque verdaderamente vivió en este servicio, en este echarle ganas, en este dar lo mejor para su Señor. Porque el de 2,000, aunque pareciera que fue poco, no fue poco, porque fue lo que Dios le quiso dar y entonces pudo ejecutar de la manera adecuada según sus talentos. Y al que le dio 1,000, en este sentido, al que le dio 1,000, el Señor no se gozó. ¿Por qué? Porque fue como si estuviera muerto, porque no se esforzó. No es que el de 5,000 y el de 2,000 hayan sido sus consentidos, no. Es que respondieron en esa actitud de amor y gratitud a su Señor. Y dice la palabra de Dios que galardón nos espera. Y no nos va a entregar esos galardones porque si era su consentido, no, sino por cómo viví ese servicio a mi Dios. Y al final de cuentas uno le pudiera motivar el galardón.
Pero eso es lo de menos. ¿Saben por qué? Porque dice Apocalipsis que todos va a llegar un punto donde nos vamos a inclinar delante del Cordero y vamos a poner esos galardones a sus pies, porque el único que merece toda gloria y todo honor es nuestro Señor Jesucristo. Pero no te esperes hasta ese momento. Desde ahorita continuemos en ese fin, en ese mismo fin que tenemos de servir y glorificar a nuestro Dios. Cerramos ya nada más con bueno, se los leo. Lo quería proyectar, pero de aquí a que me da la compu, termina diciendo, versículo 14 de 1 de Timoteo capítulo 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En este sentido, amados amigos, algunos consideran que cuando habla aquí el apóstol Pablo de la casa de Dios se refiere a un templo. La realidad es que es poco probable porque estamos en Efeso, donde como tal no muestra el relato bíblico que se reunieran en templos, más bien se reunían en casas, por lo general, en ese entonces se reunían en casas, y entonces más bien aquí algunos teólogos dicen que todas estas instrucciones que está recibiendo Timoteo de parte del apóstol Pablo es de cómo se tiene que comportar en la iglesia en general, es decir, cómo se tienen que comportar con nuestro, o cómo nos tenemos que comportar con nuestros hermanos en la fe. Y al final sabemos que la iglesia del Dios viviente es la columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y Él es quien sostiene la iglesia de Dios. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad o de esta fe? Lo voy a leer en NBI. Dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él, es decir, Jesús, se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. No voy a profundizar mucho en esto porque es el resumen de nuestra fe, de quién creemos como nuestro Señor Jesucristo, pero es un resumen que hace el apóstol Pablo para el siguiente capítulo. El siguiente capítulo, que es el capítulo 4, que va a hablar de algunos falsos maestros. Entonces, ¿cómo termina aquí el apóstol Pablo? Diciéndonos un resumen de cuál es nuestra verdadera fe y qué es aquello en donde nos tenemos que sostener. Que nuestro Señor Jesús se manifestó como hombre, el Dios mismo se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Amados amigos, que esta columna que es nuestro Señor Jesucristo nos sostenga a ti y a mí, para que en este servicio a nuestro Dios, donde quiera que nosotros estemos parados, siempre busquemos hacerlo con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra disposición, sabiendo que lo hacemos para aquel que es el dueño y el Señor de nuestras vidas, aquel a quien pertenecemos, a quien que no tenemos con qué pagarle. Todo lo que ya hizo por nosotros sigue haciendo y seguirá haciendo. Y que la única manera de poder hacer algo es en gratitud, esforzarme y entregar mi vida para Él, para su gloria y para su honra. Que Dios nos bendiga, amados amigos,
Y voy a hacer una oración para poder cerrar este tiempo y este momento. Y después nos vamos a preguntas o comentarios. Amado Señor y Padre nuestro, gracias te damos por esta noche. Gracias, Padre, porque en todo momento tú hablas a nuestro corazón. Dice tu palabra, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Estos dones, talentos que tú nos has dado, Señor, los hemos recibido por pura gracia tuya. Ayúdanos, Señor, a entender que así como los recibimos de gracia, tenemos que darlos de gracia. Que nosotros, Señor, tenemos que esforzarnos para hacer todas las cosas para gloria y honra de tu nombre. Porque, Señor, no éramos dignos ni lo merecíamos, pero tú tuviste a bien tomarnos en cuenta y nos consideras colaboradores tuyos en tu reino. Qué privilegio, Señor, y donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros nos encontremos, así sea, Señor, el servir a las mesas, el ver por el necesitado, el predicar tu palabra, el enseñar, el evangelizar, lo que sea, Señor, donde quiera que tú nos hayas puesto, permítenos, Señor, hacerlo de la mejor manera, porque sabemos en quién hemos creído y por quién y para quién vivimos, que eres tú, Señor. Gracias por todo tu amor y te pedimos, Señor, que tú nos sigas hablando a nuestro corazón y que nos ayudes a vivir vidas que sean agradables a ti. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Amén. Amén. Amigos, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario.